adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Les saludo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperando que Dios les siga bendiciendo allá en su hogar y el Señor multiplique lo que usted tenga para poder salir de esta situación y que Dios provea para su vida y para su familia. Eso es nuestro deseo. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, en versículo 1 al 4 y algunos otros versículos que vamos a ir mencionando. Y puse como título este mensaje: haz alianza con Jesús. Dice el versículo 1 al 4, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, Jesús ya sabía, mis hermanos, que él tenía que ir a la cruz y sería crucificado, pero nadie se podía imaginar que sería en manos de los líderes religiosos de aquel entonces que no simpatizaban con Jesús, y realmente habían varios grupos religiosos en aquel entonces. Así que ese día le dieron la espalda a Jesús todos los líderes religiosos y grupos religiosos existentes. Bueno, bien pudo haber sido personas que realmente desconocían de Dios, pero lamentablemente fueron personas que se habían enamorado del poder político, del poder religioso, y no fueron capaces de reconocer sus pecados delante de Dios, aunque Jesús se los había mostrado, porque para eso se necesita humildad para hacerlo, y no tuvieron esa humildad de reconocer sus pecados. Entonces decidieron continuar con sus planes malignos. Es necesario entonces mirar un poco de lo que hacen nuestros líderes religiosos en el tiempo de hoy, sobre todo en aquellos quienes tienen un líder absoluto, el que tiene la última palabra. Hay que tener cuidado entonces lo que está sucediendo en nuestro tiempo, porque hay personas que están tratando de hacer alianza, pero realmente no está pensando en alianza con Cristo, sino que simplemente están queriendo hacer una alianza. Y para ellos es importante simplemente estar unido, pero lejos de Cristo, lejos de la voluntad de Dios. Y por eso vienen días difíciles en que nosotros tenemos que estar al pendiente. En esta ocasión dice que todas las personas se aliaron, pero hay una cosa que dice aquí, que también usaron el engaño, la mentira, para que pudieran prender a Jesús. Entonces, no queriendo que nadie lo supiera, querían que sea algo desapercibido. La pregunta es: ¿acaso no lo vería Dios? Cuando ellos dicen: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pues si realmente Dios lo sabía, entonces tenían más miedo al pueblo que al mismo Dios. Eso hace ver que realmente estaban alejados de Dios. Por eso es importante ver cuando las personas se alían para el nombre de Dios, o las personas simplemente se alían por alguna causa, por una cosa que no tiene nada que ver con Dios. Así que, ¿cuántas veces has hecho lo malo pensando que nadie te ve? O si alguien te vio y piensas que lo puedes controlar. Déjame decirte que Dios sí te ve claramente desde lo más alto, así que no puedes esconderte de Dios. No te preocupes de lo que la gente diga, sino que piensa en el pecado que has cometido y que eso no le agrada a Dios, y que por ese pecado vas a ser juzgado y castigado por Dios, porque Dios es santo, santo, santo. El problema no es Dios, el problema es tu pecado, porque el pecado entonces es lo que afecta. Dios da a un Dios santo,
Y por eso, mis hermanos, mejor si eso sucedió, si has cometido algún pecado o muchos pecados, aunque nadie te ha visto, reconoce tus pecados, ven a Dios, pídele perdón a Dios y aléjate de esa mala actitud o mal pensamiento si solo le pensaste. Entonces lo más importante aquí es venir a Dios y pedir perdón para que seas perdonado. Entonces aquí en el versículo 14 al 16 encontramos, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En esta ocasión, esta persona que era uno de los seguidores de Jesús, uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote, quería aprovecharse de la situación para sacar provecho de su beneficio personal. Esa es una de las preguntas que a veces se hace: ¿cuántas personas existen y que están usando a la persona de Jesús para sacar provecho, de sacar mucho dinero, para sacar beneficio personal? Y simplemente usan el nombre de Jesús. Por eso debes de tener cuidado cuando alguien dice que es el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios, o hasta dice: no, hermano, y no te dejes engañar tan fácil, porque son personas que solamente están usando el nombre de Jesús y realmente están alejados de Dios. Entonces solamente están sacando provecho de su beneficio personal y nadie sabe de qué se usa el dinero. Así que también en nuestro tiempo entonces podemos ver, porque por eso se los digo, mis hermanos y amigos, que debes de tener cuidado, debes de evaluar, debes de buscar lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas discernir y saber. Entonces, porque hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones y entonces también son engañados, porque yo los he visto, mis hermanos, he visto personas que lo veo en la televisión o en las redes sociales, que también vemos, allí encontramos y vemos cómo la gente les dicen: hey, traigan 20 pesos, y vienen la gente, trae 20 pesos, traen los de 50 y vienen los de 50, y luego vienen los de 100, luego 200, pero así una cosa sorprendente, que la gente se deja llevar por eso y traen el dinero y un montón. Y la pregunta es: ¿por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, de distinguir. ¿Por qué la gente se deja llevar por eso? La pregunta es: ¿qué hacía Judas con los principales sacerdotes en vez de estar con Jesús? ¿Por qué? Porque él quería sacar beneficio personal. Cuando la ambición te gana, te apartas de Jesús. Así que la pregunta es: ¿qué te ha alejado de Jesús? En vez de estar con Jesús, ¿qué es lo que te ha alejado a ti? ¿Alguna vez estuviste caminando con Jesús con una fe ferviente? Y de pronto apareció algo en tu vida, algo, no sé qué cosas haya aparecido en tu vida, qué ha pasado en tu vida, pero te alejaste de Jesús y te perdiste el sentido de la vida cristiana por querer sentirte realizado con tus propios esfuerzos. Así que analiza por qué te alejaste de Dios y ven inmediatamente. No te quedes así como Judas, porque Judas simplemente ya no regresó después de lo que sucedió con él. Así que no te tardes, no sea que mañana no sepas cómo regresar y entonces te vas a quedar allí siempre siguiendo solo por tus propios impulsos humanos, o por el orgullo, o por la vergüenza, que no supo regresar a Dios. Judas, te suceda lo mismo. Versículo 20 en adelante dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Aquí en este texto dice, Judas finge como que si no sabía lo que estaba pasando, pero realmente Judas no tenía la idea de que Jesús lo sabía todo, de que Judas ya lo había vendido. Jesús ya lo sabía. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros pasar por alto que Dios nos ve todo el tiempo. Así que lo que nos enseña este texto es que debemos de discernir espiritualmente cuáles son los planes de Dios, porque si no lo sabemos, entonces podríamos estorbar el plan de Dios o participar en el antagonismo. O sea, en vez de apoyar la obra de Dios, estaríamos en contra. Y por eso es importante saber lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante saber la voluntad de Dios. Pero lo primero que quiero decirte es que tú tienes que aliarte con Jesús, tienes que unirte con Jesús, tienes que estar a favor de Jesús. Entonces tú sabrás lo que Dios desea. Pero si tú te apartas, te alejas de Jesús, entonces serás engañado y serás llevado por la ambición como Judas Iscariote. Así que, mis hermanos, yo te invito, si en algún momento caminaste con Dios, pero algo te sucedió, algo se interpuso en tu camino, en tu caminar con Dios, pues es el momento de regresar de nuevo y entonces continuar caminando con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mis hermanos, y voy a orar por ti. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por tu palabra, y rogamos, Señor, que tú nos ayudes para mantenernos unidos a ti, Señor, que podamos siempre estar aliados contigo. No permitas, Señor, que el mal nos gane, que la ambición nos gane y nos aleje de ti, sino que al contrario, Señor, podemos alejarnos de lo malo y, Señor, seguir tus pasos, seguir tu palabra. Te rogamos, oh buen Dios, que tú bendigas a las personas que nos escuchan y bendigas a los hermanos que están todavía en sus hogares. Bendiga sus vidas, Señor, y los fortalezcas espiritualmente, y que no haya nada que nos aparte de ti, sino que al contrario nos fortalezca en nuestra unión contigo. Te lo rogamos, oh buen Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y que ustedes sigan meditando la palabra de Dios y no descuiden su relación con Dios, porque el enemigo también aprovecha de querer desviarnos del camino. Así que siempre estén orando, siempre estén leyendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré.